El capítulo 2 del libro de Nemilissamat, Las huellas de Dios en la historia, lo he titulado El Dios de la montaña, el caminante con la humanidad. Nacido sobre un petate viejo y carcomido. Era una madrugada de invierno. El gruñido de los perros interrumpía ocasionalmente aquel silencio de los 50. Pocos tenían experiencia de la guerra mundial, nadie comprendía la causa, pero todos sufrían las consecuencias. De repente el canto del gallo irrumpe aquel silencio de la cima de la montaña y anuncia un nuevo día. Era el primer domingo de diciembre del 57, cuando los arrieros apresuraban sus burros, caballos cargados de isle y pulque, considerada la bebida de los dioses. Todos rumbo al mercado de Coatepec-Harinas, Villaguerrero e Ixtapan de la Sal, sedes municipales circunvecinas. Por la tarde regresaban contentos por haberse reencontrado con su gente, comido tacos de barbacoa, mole, queso fresco, guajes, palanqueta, pápalo, alegrías de amaranto. Las señoras descalzas y de trenzas bien peinadas, aún chorreando vaselina por todos lados y con sus rostros brillantes por el exceso de crema, la campana, cargaban ollas y jarras llenas de cacahuates, cañas y guacamotes, fruto del trueque que productos regionales donde todos salían ganando y regresaban contentos a su casa. Zenaida la campesina, una jovencita de apenas 25 años, yacía llorando y gimiendo sobre un petate viejo y carcomido. Eran dolores del quinto parto. Empapada en sudor y angustiada, miraba alrededor de aquel cuarto iluminado apenas por un candil de petróleo que desde el rincón provocaba enormes sombras reflejadas sobre las paredes viejas de adobe y bajo aquellas tejas que tantas veces había contemplado desde su lecho. Parecía estar mirando monstruos en movimiento, y en su angustia se preguntaba, ¿será que Dios no vendrá hoy a visitarnos? Doña Chucha, la vieja partera de la montaña, sentada en cuclillas y al lado del petate, la animaba. Cálmate, mujer, cálmate. No pienses mucho, ya verás que todo saldrá bien. Guadalupe, un rudo campesino hijo de aquellas montañas, y ya de mangas arremangadas, sostenía el jabón en la mano izquierda y un trapo limpio sobre su hombro, y vertía agua tibia sobre aquellas manos morenas y arrugadas de tanto servir a la vida generada dentro de casa. Al terminar, él arroja el agua enjabonada y la tierra sedienta se la traga de un solo bocado. La campesina, extasiada en su mundo, invocaba a todos los santos. La letanía le era insuficiente. Su esposo, con sus manos callosas, enjugaba el rostro requemado y enmohecido por el fuerte y quemante sol que siempre golpeaba las rocas del río y a las mujeres que lavaban las ropas parchadas y remendadas de sus familias. «Vieja, no te aflijas, aquí estoy. No pasa nada», decía con voz temblorosa aquel padre joven. Doña Chucha palpaba el vientre y no despegaba su mirada del rostro sudoroso de aquella madre joven. Con un cerrar de ojos hacia el campesino, ella le indica que la hora había llegado. «Empuja, empuja, empuja, mujer, áscale, así merito», gritaba la anciana, experta en el ritmo generador de vida. Entre lloros y lamentos, de repente salta la vida resbalándose sobre aquellas manos envejecidas y marcando su huella ensangrentada sobre aquella tierra recién barrida. «Dios mío, Lupe, por el amor de Dios, ¿dónde está el trapo? Rápido que se nos muere esta criaturita», gritaba desesperada doña Chucha. «Es un escuincle»,
decía la partera mientras lo limpiaba y revisaba sin importarle el llorido al que ella parecía ya estar acostumbrada. Entregándoselo al papá como si fuera un trofeo a la vida, le dice: ahí está. Diosito ya hizo su parte. Ahora hagan la suya. Gracias, doña. ¿Le traigo un traguito?, preguntó el jefe de la casa. Ella, mientras limpiaba su rostro con la punta de su mandil salpicado con sangre y sintiéndose en el derecho de ser recompensada por su gran labor, responde en voz baja: está bueno. Tráete un mosquito, con zarcita o hierba del becerro. Un mezcalito siempre es bueno. Por ahí debe de estar el mije, para que me vayas haciendo uno de hoja. Y antes de irme, darle una venteadita a esta muchacha. Después de unos minutos en silencio, ella prosigue: y espantar a esas pícaras moscas que no dejan de dar lata. Entre lágrimas, el campesino continuaba entreteniendo con su hijito, que con su llorido aparentaba estar anunciando su llegada al pueblo. ¿Qué húbole, mijo? Besate es nuestra madre tierra. No pasa nada. Nuestra vida es en el polvo, ya lo verás. Compré una tlalachita y un machetito para que vayamos a trabajar la huertita con tus hermanitos. Ándele, chamaco feo, le decía usando lenguaje entendible solamente por papás e hijitos recién nacidos. Con sus manos callosas y gritadas por el invierno, con una voz aún quebrantada, mientras lo elevaba encueradito hacia el cielo y ejerciendo su sacerdocio bautismal, el campesino exclama: gracias, Diosito. Gracias por los hijitos que nos has regalado. Y volteando hacia el altar suplica: Virgencita de Guadalupe, protégenos con tu manto. Marcándolo con la señal de la cruz en la frente y dirigiéndose hacia su eterna enamorada, le dice: mira tu ma, está chula, ¿verdad? Ella aún sollozando, pero mirando hacia él y también con un lenguaje infantil lo llama: venga, mijito, ándele, venga aquí con su ma. Lo abraza y ambos se quedan dormidos por un buen rato. Doña Chucha, mientras esterilizaba y acomodaba sus instrumentos en una cajita de zapatos, atada apenas con un listón ya envejecido, de repente hace sentir su autoridad. Cuidadito y se te ocurra salir antes de la cuarentena. ¿Oyites, mujer? No hagas nada. No te vaya a pegar el chiflón. Solo caldito de pollo y chocolatito caliente, ya sabes. Que esas bribonas le den baño al chilpayate. Cuídate. Y dirigiéndose hacia el campesino le ordena: y tú, guarda ese ombligo en un lugar seguro. Sí, entre los adobes está bien. Recuerda que cuando Jesucristo vuelva, ni un pelo de tu cabeza deberá perderse. Bautiza a tu hijo para que le vaya bien en la vida. ¿Oyites? Ya me voy. Ah, se me olvidaba. Amárrenle un listoncito rojo en el bracito izquierdo, no sea que le hagan mal de ojo esas viejas birbonas. Ya pueden llamar a los niños. Le ordenó a la molendera, que trataba de recoger todo el reguero como deseando borrar toda huella de lo acontecido en el nido de la vida, mientras la campesina yacía sobre su petate, envuelta entre un montón de cobijas. Sí, doña, ¿cuánto va a ser?, le preguntó el papá. Ya sabes, lo de un pioncito para que esta pobre vieja se eche sus traguitos. Está bueno. De repente se escucha a lo lejos un griterío. Era Lupita cargando a Jesús y Alicia corriendo de la manita de Manuel. Ahora entendían por qué los habían mandado dormir esa noche a casa de la abuela María. La mayorcita les preguntaba como queriendo advertirlos: ¿vieron ayer la cajita de zapatos donde tía Chucha traía al niño?
Todos movían la cabecita negando y lamentando no haberla visto pasar. Una multitud de niños se les unieron en el camino y durante el trayecto se fueron enterando de lo que había sucedido en casa. Que tía Zenaida le compró un niño a tía Chucha. Se pasaban la voz uno al otro. Llegando a casa había que entrar en orden y en silencio para evitar hacerle daño al bebé. Todos cruzaditos de brazos, sin cuclillas alrededor del petate, lo contemplaban en silencio, mientras la mamá orgullosa les mostraba apenas la carita del recién nacido, envuelto entre rebozos y cobertores como si fuera un tamal. ¡Qué bonito calatito!, decían unos a los otros. Uno de ellos comenzó a entonar las mañanitas mientras, entre aventones, carcajadas y regaños, la molendera los conducía hacia afuera de la casa. Ellos, al salir a la calle, se dispersaban llevando deprisa la noticia a toda la aldea. Más tarde, un poco a poco, fueron apareciendo las mujeres del pueblo. La abuela María, tía Anita, tía Pachita, tía Juanita, tía Austolia, tía Catarina, tía Ausencia, tía Manuela, tía Anita, tía Estela, del tío Salvador y tía Estela del tío Manuel, tía Tules, tía Carmen, tía Leonor, tía Eulalia, tía Domitila, tía Amalia, tía Estéfana, tía Sara, tía Consuelo, tía Chonita, tía Isabel, tía Zenaida, la del tío Pedro, Zenaida, la de Ismael, Lupita, la de Stanislao, Catalina, Celia, Agustina, Ofelia, Elvira, Julia, la de Joel, Lupe, la de Samuel, Manuela, la de Chano, María la Ciega, Lupe Plata, Carmen, la de Eustacio, Juanita, la del pan. Todas ellas envueltas entre hilangas y rebozos, descalzas y sobrerudas, con machete y jarra en mano y de camino al trabajo, saludaban desde el patio. «Buenos días, ¿podemos entrar? ¿Cómo está el chamaquito? Pásale, Juanita, no te fijes en el reguero. Siéntate aunque sea en el rinconcito», respondía la campesina. «Ay, mujer, así estamos todos de pobrecitos. ¿Para qué vamos a negarlo, verdad, muchachas?» Todas asentían con la cabeza y continuaban aconsejando desde su experiencia a la madre joven. «¿Y dónde está el pioncito? A ver, mamita, déjame ver al chamaco», decía Juanita mientras se aproximaba en la oscuridad del cuarto. Lo sacó de entre las cobijas y abrazándolo de repente le dice a la campesina: «Ah, mujer, no seas supersticiosa. ¿Qué es eso? ¿Crees que haya alguien tan pícaro que le quiera hacer daño a esta criaturita de Dios? Con listón o sin listón rojo atado a su bracito, quien quiera hacer el mal, lo hace, y ya. ¿No es así, muchachas?». En ese momento entró el campesino. «Felicidades, primito. Agradece a Diosito que tienes otro pioncito que te ayudará cuando andes de bastón. Ya sabes que aunque sea afiadito, el pancito siempre lo tendrás para estas criaturitas de Dios. Diosito nunca dejará de socorrernos», decía Juanita mientras entregaba el niño a su madre, y todas entendieron que ya era hora de dejar en paz al bebé y a la madre adolorida. El papá, dirigiéndose hacia el pesebre para ordeñar la vaca, encontró a Roberto, su hermano el menor, quien montado en su caballo solo deseaba confirmar la noticia. «¿Que tu vieja tuvo niño?» «Ajá, un hombrecito. Está bueno, que casi ajustas la media docena». El campesino, con apenas 30 años, contaba con sus dedos e iba mencionando los nombres de sus hijitos: Lupita, Alicia, Manuel, Jesús. «Sí, casi media docena, no te engañates. Y ver si Dios nos bendice por lo menos con una docenita». Retorciendo el bigote, ambos lo celebraban carcajeándose. «Vente a la nochecita para que nos echemos un traguito. Ya tengo por ahí un amarguito», lo invitó el papá.
Cuando el tío Roberto se disponía a retomar su camino, su hermano le grita: cuando salgas de la chamba en Tequimilpa, ve a Elizote y diles a mis suegros que suban, que el niño y la vieja están bien. Diles que el camino por la Peña Blanca y Cueva de los Murciélagos es más corto. Roberto, sin decir una sola palabra y acomodándose el sombrero, desapareció galopando su caballo por el camino real rumbo al volcán Xinantecatl, de cuyo interior manan ríos que fecundan y nutren gratuitamente la vida de los campesinos de la parte baja. Padrecito, córtele los cuernitos a mi hijito. 20 días después del nacimiento del campesino, doña Carmen y don Fidel, los abuelos maternos se dirigían presurosos y de madrugada hacia el poniente. Bernardo, el sacerdote estimado por todo Coatepec Arenas, reconociéndolo desde lejos, le pregunta al campesino: ¿Qué óvale, mijo? ¿Cómo va la cosecha? Padrecito, vine para que le corte los cuernitos a mi hijito. Ándele, padrecito. Hay que regresar tempranito para que su mamá le dé la chicha. Sí, cómo no. ¿Y cómo está el camino real? ¿El caballo pasa bien? Ya quiero ir a visitar a esa gente, no sea que se nos vayan a voltear. Preguntaba y se respondía a sí mismo, juguetón, el sacerdote. Sígame, ordenó el sacerdote, de edad mediana y sotana negra, mientras caminaba al frente y sacaba un racimo de llaves antiguas para abrir aquellas puertas viejas y oscuras del templo. Los padrecitos saben de todo, comentaba la madrina en voz baja, y nadie se atrevía a disentir, pues eso se decía de los sacerdotes en aquellos tiempos. Ya en la sacristía el sacerdote leía un libro viejo y manchado que solamente él entendía. Parecía haberlo memorizado. Los padrinos debían saber las respuestas o él amablemente les ayudaba a repetirlas, pues eran como palabras mágicas que nadie aprendía, pero que había que pronunciarlas bien, porque se trataba del bautismo. En muchas ocasiones el mismo sacerdote se respondía a sí mismo en un monólogo impresionante. Una que otra persona adivinaba cuándo debería responder, aunque nunca conseguían entender lo que decían ni lo que se les preguntaba. Y es que el señor cura rezaba en latín, mientras la abuela, con sus trenzas largas, oliendo a tabaco pero con gran devoción, abrazaba y mecía al bebé, cubierto con una tela blanca de tercal. El sacerdote, después de ungirlo y hacer largas oraciones, que solamente él sabía, tomó sal y la mezcló en el agua, antes de tomarla con sus 2 manos, y derramándola sobre la cabecita del güerito, dijo con toda devoción: Raúl, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, respondieron los presentes. Los compadres recibieron un cirio encendido y lo sostenían entre los 3. El sacerdote tocó los oídos y labios del recién bautizado, rezaron el Padre Nuestro y recibieron la bendición, que es así todos sabían responder como se debía. Al salir del templo, una multitud de niños gritaba en coro: «Bolo, bolo, bolo». El padrino, como un buen albañil y fiestero, ya con casi 200 ahijados, metía la mano en su morral, sacando puño de monedas de pequeño valor y lanzándolas al aire, gritaba: «Que mi ahijado siempre sea feliz, que nunca le falte lo necesario para vivir y que siempre se coloque al servicio de la vida». El ruido de las monedas y el griterío de los niños resonaba en aquellas viejas paredes del templo, y todos corrían hacia la plaza para gastárselas de inmediato, como si fuera peligroso guardar algo para el día de mañana. Después de pagar la boleta en el cuadrante y almorzar en la plaza unos tacos de barbacoa con sus pulques de agua amarga, los nuevos compadres regresaban a la aldea. Fidel arriaba su burrito cargado de material para su trabajo en la construcción. La madrina descalza los guaraches, ya que le herían los pies y además porque se podrían gastar.
Ella en silencio abrazaba a su ahijadito siguiéndolos a distancia, mientras el campesino cargaba un costal de raspa lleno de cositas para la fiesta, y presumía que pronto se iría nuevamente de bracero al norte para ganar muchos dólares. Mole, carne de guajolote, pollo, tamales de manteca y frijol, arroz, pulque y mezcal los esperaban en casa. Las molenderas alrededor del comal, provisional bajo el árbol de aguacate, y limpiándose continuamente el rostro con sus mandiles floreados, llenaban los cestos de tortillas calientitas y esponjadas hechas a mano. Las cazuelas estaban llenas como nunca y los invitados ya estaban un poco impacientes ante aquella larga espera. El anfitrión entró a la casa y abriendo el costal inmediatamente sacó una botella de tequila sauce. Dirigiéndose a su nuevo compadre, le dijo en voz alta: «Suegro, perdón, ahora mi compadrito. Perdón si le he faltado el respeto. Me perdona, por favor, compadrito», le insistió mientras tocaba levemente su hombro y añadió: «Aquí tiene su botellita para que brinde a su pinche antojo con sus amigos. Ándele, échesela a su gusto». Así se habla, Chihuahua. Esa palabrita me agradó, pues entre los pobres siempre va el respeto por delante. Eso se merece un trago. ¡Ajúa!, gritaba alegremente Ezequiel, el vecino, que ya traía unos pulques en la cabeza y siempre buscaba agradar a los demás. «Ándele, compadrito, échese su traguito. Gracias a Dios ya salimos del compromiso. Ahora, como quien dice, hay que amarrar bien este bautizo. Aquí humildemente, compadrito. No se apene, caray. Está en su casa. Con confianza, ándele, échesela», lo animaba el anfitrión. «Se agradece, compadrito. No se apene, hombre. Gracias a Dios ya salimos de esta pena. Vamos a echarnos una, pues, para que el ahijado quede bien bautizado de cuerpo y alma. Todito el canijo». Volteando hacia los invitados, comentó: «Hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿no, muchachos?». Y levantando su jarro, el padrino saludó a los presentes diciéndoles: «Salud, muchachos». «Salud, don Fidel», respondieron a coro los invitados que acompañaban atentamente aquel momento tan solemne y con un lenguaje entendible para todos. «Bueno, antes de que nos descontrolemos», decía don Fidel en voz alta dirigiéndose al yerno, «les trajimos esta canastita con algunas cositas. Quiero agradecer en nombre de mi vieja y el mío propio la honra que tuvimos al ser invitados para acompañar a este calate al altar. Es poco lo que ofrecemos, pues somos pobrecitos, pero lo hacemos con el corazón en la mano. Por ahí cómenselo». Y levantando su jarro gritó: «¡Viva el ahijado! ¡Viva! ¡Viva!», gritaban los presentes mientras alguien lanzaba cohetes anunciando ya el inicio de la fiesta y fandango del pueblo. El campesino, dirigiéndose a los invitados, les decía: «Ándenle, arrímense sin vergüenza. Vamos a echarnos un taquito, aunque sea con frijolitos». En medio de aquella fiesta, cuando don Fidel se disponía a beber su cafecito con piquetito, se aproximó Jesús Flores Trujillo y entregándole la guitarra solicitó: «Tío Fidel, ¿creía que se me iba a escapar?». «No, señor. Ándele, viejito, échese una de aquellas que usted sabe. Ándele, rásquele hasta que llore la ingrata. Nosotros lo oyemos con nuestro pulquito. ¿No es así, muchachos?». Jesús preguntó a los invitados. «Claro que sí. ¿Ya se vio fiesta sin alboroto?». «Rásquele, rásquele, don Fidel», gritó Ezequiel. Mientras tanto, el recién bautizado andaba de brazo en brazo cuando de repente se escuchó una voz femenina ya envejecida. «Buenas tardes, muchachos». «Bienvenida, doña María», respondió Chano. «¿En dónde está mi nietecito?», preguntó la viejita apoyándose en su vara vieja que usaba de bastón y ya con tantas arrugas en su rostro que le daban autoridad para hablar,
pues ya había presenciado nacimientos y muertes de muchas vidas. «Ma, venga pa' acá, mire nomás qué chulada de viejo», comentó el campesino, que conversaba con sus amigos debajo del árbol de peras a la entrada del patio de su casa. La abuela paterna se dirigió hacia el recién bautizado, lo persinó y sonriendo exclamó: «Mira nomás, es un angelito». «Qué chulo, mijito», continuaba la abuela hablando sin retirar la mirada del nieto, quien con su manita aseguraba fuertemente uno de los dedos de la abuela. «Mira nomás, qué chulo regalito de Dios». Mientras lo acariciaba le pregunta en un lenguaje infantil: «¿Qué anda haciendo mi hijita en medio de esta bola de briagos, Dándole la bendición, lo devuelve la madre, su primera nuera. El niño creció y los padres recibieron con mucho amor al resto de los miembros de la familia: Pastor, Delia, File, Carmelita, Abraham, José de Jesús, María y José Luis. Cada 2 años un regalo de Dios, que posteriormente se multiplicaría y dispersaría como raíces de un árbol frondoso hacia los 4 puntos cardinales del planeta. El silencio en la cima de la montaña. Era una noche de invierno. Algunos años más tarde, el viento del norte soplaba y barría calles, tejados y campos. Un perro refunfuñaba junto a la puerta, y la campesina, con todos sus hijitos a su alrededor, sobre la cama de madera apenas cubierta por un petate, rezaba el Santo Rosario. De pronto, todo mundo guardó silencio al escuchar voces. «Vieja, vieja, abre la puerta». «¿Papá?», preguntó el hijo mayor. «Sí, abran la puerta, rápido». Todos saltaron de la cama y, quitando la tranca de la puerta, se lanzaron a sus brazos. El campesino acariciaba y jugaba con sus hijitos, mientras su esposa le preguntaba: «¿Ya cenates?». «No, y tengo una pinche hambre». «¿Tienes frijoles calientitos?», cuestionó el recién llegado. Todo el mundo guardó silencio. Nadie se atrevía a decir nada y solamente se miraban uno al otro como si estuvieran mudos y sorprendidos infragante. «¿No hay nada?», interrogó el recién llegado. «Papá, no te enojes. Si pagamos nos podrán fiar nuevamente en la tienda. ¿Quiere que vayamos a traerle pan?», sugirió la hija mayor. «Desde hace 3 meses que no comemos pan y no había ni para sal, mucho menos para cerillos», añadió otro hijo. «¿Trajo mi vestidito que le encargué?», pregunta la otra hija. «Papá, recuerda que me prometiste unos guaraches. Ya no aguanto la tierra fría por las mañanas y caliente a mediodía», comentaba uno de los hijos menores. El recién llegado del país rico del norte y siempre regresaba con una paca de billetes en el bolso, sombrero nuevo y botas para el trabajo. Ahora estaba sentado sobre la cama, intentando abrir con cuidado la caja que había cargado sobre el hombro desde la parte baja de la montaña, y recorriendo despacio sus miradas sobre aquella multitud de ojos inquietos, fue abriéndola lentamente. Espérense, calates. No manoseen. Dejen en paz a su papá. No lo pongan nervioso», repetía una y otra vez la campesina mientras se vestía con aquel tercal rosita remendado, pero que tanto le gustaba. Ella bajó de la cama, calzó sus guaraches de piel rústica y jadeó como mostrando que fue interrumpida en su rutina. Los niños, con sus manitas hacia atrás y en torno de aquella caja manchada de aceite quemado del tren, no despegaban la vista y acompañaban todos los movimientos de las manos callosas y agrietadas del papá en su esfuerzo por abrir aquello que nadie imaginaba que pudiera traer en su interior. «¿Le traigo el machete?», interrogó uno de los hijos. «No,
Este lacito nos puede servir para algo el día de mañana. Es de los buenos de ya, contestó el campesino, quien aprovechaba la ocasión para dar un buen consejo a sus hijitos sobre la necesidad de no desperdiciar nada. Seguía desatando el mentado lazo sin despegar la mirada sobre aquellos rostros mugrosos y moquientos, pues estaba sorprendido de ver cómo sus hijitos habían crecido durante su ausencia. Por fin la caja fue abierta y todos querían meter mano, pero uno al otro se advertía para evitar una llamada de atención por parte de la madre. No, no la metas. Dice mi mamá que no, ¿verdad, papá? El campesino parecía no estar escuchando. Híjole, ya están bien grandotes, expresó de repente. Si pues te tardates en regresar, mencionó la campesina. El primer objeto que apareció al abrir aquello fue un abrigo viejo y arrugado. Al sacarlo, los niños dijeron a coro: ¡Wow! De seguro es para mi mamá. Le atinaron canijos. La esposa de mi patrón se lo manda a su mamá, informó el campesino, mientras una de las hijas se preguntaba a sí misma: ¿por qué será que esos americanos, siendo tan ricos, nos envían solo su basura? En ese momento el papá sacó una pistola de munición y dándosela al hijo mayor le advirtió: cuidadito con eso. Los gringos son bien buenas gentes, aseguró uno de los hijos menores. Ellos son buenas gentes como nosotros, son bien trabajadores. Bueno, algunos son medio pinches, explicaba el campesino, mientras parecía estar sacando cosas viejas y nuevas de su caja manchada. Hijitos, no podemos quedarnos en el reclamo de si una raza es mejor que otra. Eso fue precisamente lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que hoy nos has enseñado que todos nos necesitamos unos a los otros y que estamos llamados a ir más allá del color, pues es Dios quien ha pintado a unos de negro, a otros blancos, a otros jaspeaditos, para adornar este mundo donde Él es el verdadero dueño de todas las vidas. La diversidad cultural nos recuerda apenas que somos diferentes, únicos en nuestro ser, aunque con una misma misión: desarrollar todos los pueblos creando fuentes de trabajo donde podamos realizarnos como personas humanas. Que no haya más divisiones que tanto mal nos han hecho, pues soñamos con un mundo de justicia e igualdad donde todos metamos el hombro al hermano más frágil. Hoy me fue mal y no traigo lana como en otras ocasiones, pero seguramente a ustedes mañana irán para allá, les irá mucho mejor que a mí. Esa es mi oración. Por favor, escuincles, párenle con sus grititos, que van a volver loco a su pa. Váyanse a jugar al otro cuarto. ¿Que no ven que su pa viene cansado?, gritaba la campesina, ya un poco impaciente, mientras se dirigía hacia la cocina. Cuando se quedaron solos, ella preguntó: ¿entonces no hiciste algo? Aquel hombre rudo, pasando la mano por el bigote y mirando a un gato que dormía en el tlecuil sobre viejas y frías cenizas, le respondió con timidez, como sintiéndose avergonzado: nada, vieja. La vida está mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. ¿No trajites nada? La esposa inquirió y mirando al cielo elevó sus preocupaciones. Dios mío, ¿por qué nos haces esto? Tanto que rezamos. Y escondió su rostro lloroso entre su rebozo. Mientras enjugaba sus lágrimas y apagaba sus sollozos recostada sobre el pecho del marido, era abrazada por éste, pero ambos no encontraban palabras adecuadas. Les bastaba sentirse cerca uno del otro. El campesino ya había pensado demasiado durante aquel largo trayecto y ahora la mente parecía habérsele borrado.
En aquel silencio prolongado, dejaban que sus corazones se abrazaran ante la crueldad de la vida y se preguntaban por qué parecía que los caminos se iban cerrando. De repente, el campesino susurró: «El patroncito nos dio trabajo, solo unos días. Trabajé como mula en aquel infierno de Arizona, Utah, Montana, Colorado, y nada. Apenas daba para comer. Pensé, es mejor regresar y arar la tierra». Ella escuchaba, imaginaba todos aquellos lugares que quizá nunca conocería y se sobresaltó de repente al escuchar: «Estoy sin comer desde hace 3 días». «¿3 días? Ay, Dios mío, te vas a enfermar», exclamó aquella mujer afligida, retirando bruscamente su rebozo del rostro y buscando por todos lados algo que ofrecer, sin encontrar algo más que tortillas frías y duras sobre el comal. «Cómete una, al menos podrás engañar al estómago», le ofreció con las 2 manos y le propuso: «Vamos a casa de mi suegra, quien quita y ella tenga algo». «Está bien, sirve que la veo. Mira, esta fue la última vez. Nunca más regresaré a Estados Unidos. Te lo prometo». La campesina entendió que no era el momento para discutir ese tipo de asuntos. Ahora urgía conseguir algo para no dormir nuevamente con el estómago vacío. Salieron de casa y caminaron abrazados por aquellas calles polvorientas rumbo a casa de la suegra. La campesina, queriendo consolarlo, añadió: «Qué bueno que regresates. Así está mejor, pues la vida es dura para ser cargada en la espalda de una sola persona. Incluso los bueyes trabajan de 2 en 2. Siguió hablando sin esperar respuesta y agregó: «Presentía que en cualquier momento llegarías y te me afigurabas en la puerta. Diosito sabe por qué guarda tanto silencio cuando más lo necesitamos». El viento había parado, la luna estaba en el cenit y solo el ruido de sus guaraches rompía aquel silencio de la cima de la montaña. Sí, aquel silencio sin respuestas. El silencio que solo sabe multiplicar las preguntas. La mejor herencia es la educación. El sol apenas estaba ocultándose en el horizonte y un grupo de jovencitos platicaba sobre sus planes a futuro. ¿Continuará los estudios en aquel pueblo? Quiso saber uno de ellos. ¿Estudiar? No me digas que mañana llenarás la panza con letras. El estudio es para niños, no para nosotros, afirmó otro joven a quien tanto le había costado terminar la escuela primaria. 2 años más tarde, poco antes de llegar a la escuela del pueblo vecino, alumnos y padres de familia llevaban sus pies en los charcos del camino, aprovechando la poca agua limpia retenida sobre las pencas de los magueyes para enjuagárselos. Todos calzaban guaraches y una línea de caballos y perros adornaba las calles circunvecinas. A la entrada de la escuela, una pancarta rezaba: «Felicidades a la generación 1969-1970». El pueblo estaba inquieto y algunos un poco fastidiados, pues había mucho trabajo pendiente en el campo y la maestra no salía de su oficina. Los alumnos vestían camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros de charol para no tener que bolearlos. La vaselina comenzaba a escurrir sobre sus rostros, pero a ningún estudiante se le permitía desertar de las filas. Inesperadamente todo el pueblo se levantó y, quitándose el sombrero, todos saludaron a la directora, quien llegaba corriendo y con un montón de papeles sobre el brazo. «Buenos días, perdón, ¿o ya son tardes?», preguntó. «En nombre de la Escuela Benito Juárez, aquí en el poblado de Porfirio Díaz, y el personal docente, sean bienvenidos a nuestra clausura». Se entonó el himno nacional y la directora
Les ordenó sentarse. Casi nadie lo hizo porque no había dónde hacerlo. No obstante, minutos más tarde, la gran mayoría de los hombres permanecía ya en cuclillas y con una varita o piedra diseñaban algo sobre el suelo. Millones de niños en el mundo jamás tuvieron ni tendrán la oportunidad de terminar sus estudios elementales. Jóvenes, no paren aquí. Recuerden que este es apenas el primer escalón de su formación. Por favor, no desistan y sigan adelante. Es verdad que somos un pueblo empobrecido, pero precisamente por eso deberemos prepararnos mucho mejor para enfrentar la vida. No tengan miedo. Benito Juárez fue un indiecito y llegó a ser presidente de la República. Hace años algunas personas dudaban en llegar a la luna y ahora ya nadie lo duda. Hemos sido testigos de ello. La educación es una herramienta muy importante para la vida. Muchachos, no se acobarden ante las dificultades. No olviden que ante los problemas siempre habrá una salida. Búsquenla. La directora discursaba muy entusiasmada. Sin embargo, de repente cambió el tono de su voz, ahora de una manera mucho más maternal. Queramos o no, la nostalgia de haber estado aprendiendo juntos en medio de estas cuatro paredes será el único lazo que nos unirá de hoy en adelante, ya que solo Dios sabe si volveremos a encontrarnos por los caminos de la vida. En ese preciso momento las lágrimas de la joven directora comenzaron a aparecer en sus lindas mejillas y su voz no conseguía esconder aquella tristeza que la invadía, pues ella sabía que la mayoría no continuaría sus estudios debido a que no existía una sola escuela secundaria cercana y peor aún, los jóvenes de 12 años de edad ya eran considerados mano de obra para garantizar el sustento de las familias. El pueblo entendió perfectamente aquella tristeza e interrumpieron aplaudiéndole. ¡Viva la maestra!, clamaba alguien entre la multitud. ¡Viva! ¡Viva!, repetían todos al unísono levantando sus sombreros. La gente continuaba gritando y el eco de la fiesta, queriendo huir del lugar, chocaba en las paredes viejas del templo y regresaba a la escuela ampliando mucho más aquel entusiasmo. La maestra está hablando con el corazón en la mano, comentaban las dos muchachas trenzudas. Realmente la directora era una maestra que amaba a sus alumnos y también ellos y los padres de familia la estimaban mucho. A tal punto que todavía en el camino de regreso a la aldea, la gente continuaba hablando sobre aquel discurso tan emotivo, mientras los hombres montaban sus caballos y las mujeres caminaban tras ellos. Quítense los zapatos, no se les vayan a ensuciar. Ya ven cuántos sacrificios los compró su pa. No sé que les hagan callos y tengan que agujerarlos después como los míos, aconsejaba la campesina a sus hijitos recién graduados, mientras llegaban al río donde todo mundo, tallándose un pie con otro, recuperaba la limpieza y refrescaba el dolor ocasionado por las piedras del camino. ¿A dónde vas a mandar a tus hijos?, preguntaba un papá a otro, mientras galopaba mostrando las cualidades de sus caballos corrientes y cuyo reto mayor se presentaría al cruzar el río ante la mirada de tantas mujeres. Era toda una prueba a ser superada por los hombres. Nunca faltó el valiente presumido que tuviera que levantarse y esconder el rostro ensangrentado cuando era expulsado hacia los zarzales y rocas en lo más profundo de las aguas. ¿A estudiar? ¿Estás loco?, replicaba uno de ellos. No estamos en este mundo para perder tiempo. El estudio es solo para los ricos. Para nosotros no hay nada. La maestra habla así porque tiene buen salario de gobierno. ¿Y nosotros qué tenemos?, secundaba otro de ellos. Exacto. A mí me gustaría ver a mis hijos trabajando en la sombrita. Aquí está canijo, contestaba el campesino. Asimismo, las mujeres platicaban acerca del tema. Una de ellas aseguraba que las clausuras en Villaguerrero
la sede municipal, eran mucho más bonitas que en Porfirio Díaz, y que allá el padrecito le celebraba misa a los egresados. Estudiar no es bueno, decía una de las mamás. Dicen que luego se vuelven consumistas como Fidel Castro en Cuba. Comen niños y son el anticristo, como bien dice el señor cura. Dirás comunistas, corrigió la campesina. Eso mismo, replicó la mamá, que quería conocer más que las otras solo porque había participado de una clausura allá lejos donde pocos tenían la oportunidad de viajar. ¡Ah, qué mujeres tan chismosas! Usted sabe muy poco de la vida, afirmaba el tío Isaac, el ancianito mentiroso que caminaba rengueando y siempre quejándose de sus dolencias. El hijo del campesino y recién graduado escuchaba aquella conversación de los hombres y de las mujeres. Le venía a la memoria lo que tantas veces había escuchado de su papá y repetía lo que un sacerdote misionero les había dicho. La mejor herencia que puedes dejar a tus hijos es la educación. Al hijo del campesino le quedaba claro que ese era el final de una etapa y que solamente los más ricos de la aldea podrían ir a la escuela. Sacerdote y obispo involucrados en la educación del pueblo. De repente una señora comentó algo muy interesante. Dicen que el padrecito Toño de Totormajac, allá abajo de la montaña, va a abrir una telesecundaria. Pero está canijo para mandar a mis hijas, pues tengo mucho trabajo en casa con eso de cocinar a los piones. ¿Y cómo van a andar solitas por el monte? Pocos días después, 3 de los hijos del campesino estaban inscribiéndose en dicha telesecundaria en horario matutino. Al término de las clases, ellos debían subir la montaña con apenas un pan y té en el estómago, o ir rodeándola para comer junto con su papá en Tequimilpa y ayudarlo en el trabajo del campo el resto de la tarde. Un año después de batallar con la señal de televisión y escuchar que aquel proyecto fracasaría, 2 de los 3 hijos del campesino se dirigieron hacia el poniente de la montaña y se inscribieron en una academia comercial del Centro Cultural Coatepecarinas, un proyecto iniciado por la Congregación de las Hermanas Carmelitas y apoyado por uno de sus exalumnos, Monseñor Rafael Ayala Ayala, obispo de Tehuacán, Puebla, y originario de Coxquila, un pueblo cercano a la cabecera municipal. El campesino buscó entre los dueños de las tiendas la oportunidad de colocar a sus hijitos para trabajar solo a cambio de hospedaje y comida. Pero no pensó en el pago de las colegiaturas. Un domingo de aquellos polvorientos de marzo, el hijo del campesino se disponía a regresar a la academia y le dijo a su papá: «Papá, ya me voy, ya se me hizo tarde». El campesino, mostrando alegría para no darle pena a su hijito, le contesta: «Que Dios te bendiga, mijo. Ándele, te quería dar algo, pero hoy no se pudo. Ya será para la otra». El hijo, mirando aquella camisa vieja y rasgada de su padre, bajando la mirada, le pregunta: «¿Nada?» «Nada, mijo». «No te me desanimes», respondió el padre con sus ojos llorosos y moviendo la cabeza hacia los lados para disimularla un poco. El hijo se dirigió hacia el cuarto donde yacía enferma su madre. Ella, con gran lentitud y esfuerzo, consiguió sentarse sobre la cama, mientras preguntaba: «¿Ya te vas?» «Ajá». «Ya es tarde», respondió el hijo. Ella le pidió que se acercara y, dándole la bendición, mencionó: «Que Dios vaya contigo, mijo. Llévate ese huevo para que te compres algo por allá, mientras Dios nos socorre algo más». «No, mamá, déselo a los muchachos». «Allá, gracias a Dios, yo tengo comida, no se preocupe», replicó el jovencito. «Cuídate, Dios no nos abandonará. No estudies mucho porque te puede hacer mal», le aconsejó la mamá. «Ajá,
ya me voy, contestó el muchacho con su voz resquebrajada y saliendo deprisa tomó el camino de regreso a la escuela. Poco antes de salir del pueblo se encontró con un ex compañero de la escuela primaria quien le había desertado a temprana edad y ahora vestía muy elegante presumiendo sus botas, sombrero y pantalón topeca de campana, y lo cuestionó profundamente. Agarre la onda, pinche. Tú ya tienes certificado de primaria, ¿qué más quieres? El estudio déjalo para los niños. Si fueras a la Ciudad de México, de segurito agarras una buena chamba en la fábrica solamente por andar anotando en tu cuaderno. Pues ya tienes certificado, no como nosotros que le entramos a lo duro. El hijo del campesino, no encontrando respuesta, se limitó a sonreír y retomó su camino. Al pasar frente a la escuela primaria de Porfirio Díaz, le pareció escuchar el eco de la voz de su antiguo maestro. No desistan, sigan adelante. Poco antes de llegar a Coatepecarinas, acercándose a una poza de agua cristalina, conseguía mirar su rostro reflejado en aquellas aguas estáticas. Entró al monte y cortando una rama de tejocote con espinas, peinó su cabello utilizando el agua como espejo y posteriormente inclinándose como lo hace el león, bebía de aquella agua dulce para recobrar sus fuerzas. Daba la impresión de estar absorbiendo su propia imagen reflejada en el agua. Ahora, ella, ya un poco distorsionada entre las aguas movedizas, modificaba su figura transformándolo en una caricatura. Al llegar al colegio donde vivía y trabajaba como velador y mandadero, se dispuso a cortar papel de destraza y agujerándolo con un clavo, lo encuadernaba en el espiral de su antiguo cuaderno, pues los cuadernos de taquigrafía costaban $1, y de esta manera él estaba ahorrándose 80 centavos. Algunos meses después, Monseñor Ayala, pares de familia, docentes y alumnos del colegio acompañaban el ritmo de una danza azteca preparada por las monjas y ejecutada en la cancha central del colegio. El ritmo acelerado de los tambores indicaba uno de los momentos más altos y el hijo del campesino cargaba entre sus brazos a Rocío, la niña más rica y bonita de la región, ahora representando a una bella doncella indígena ofrecida en sacrificio. El protagonista, sin perder el ritmo y vestido con su atuendo indígena, se encaminaba hacia la parte más alta de la pirámide, depositando a la víctima sobre un altar que simulaba ser de piedra. El ritmo anunciaba el momento más importante de la obra y el hijo del campesino, desenvainando su cuchillo y con toda su fuerza, apuñaló de un solo golpe el pecho de aquella doncella, extrayéndole el corazón, que aún palpitando y chorreando sangre viva, lo ofrecía a los dioses de los 4 vientos. La gente no paraba de aplaudir mientras los protagonistas paseaban alrededor de la cancha con sus cuerpos ensangrentados, pues a la doncella se le colocaba debajo de su vestido un corazón de cerdo en una bolsa con 1 litro de sangre cruda del mismo animal. Aproximándose a Monseñor Ayala, patrocinador del colegio, ellos dos son felicitados. Precisamente en ese instante el muchacho, aunque apenado por estar semidesnudo ante un jerarca de la iglesia, agradeció y con una voz temblorosa se atrevió a decir lo que muchas veces ya había pensado. Quiero ser sacerdote. Qué bien, güero. Después hablamos de eso. Ándele, váyase a vestir, ordenó el obispo mientras le daba una palmadita en el hombro. 2 meses después, mientras aquel joven preparaba su equipaje, una caja de cartón, la hermana Laurita lo llamó. Güero, ven acá. Mira, mijo, le conté al señor de la tienda sobre tu decisión de irte al seminario y te manda esto, pruébatelo. Güero horroroso, a ver si todavía caben estos cuadernos y lápices en tu caja. Qué pena, si fueras mujer te podría compartir algunas de mis ropas.
pero resulta que eres hombre. ¿Qué le vamos a hacer? La hermana Elsa, la oaxaqueña, se contestó a sí misma. Lupita, una hermana religiosa morenita veracruzana muy bonita, quien siempre jugaba a ser enfermera, acercándose tímidamente le entregó un sobrecito con dinero y le dio un medio abrazo, provocando que el muchacho se pusiera de 1000 colores y tembloroso. Con su sonrisa siempre agradable y los ojos pequeños, indicó: que te vaya bien en tu proceso vocacional. Mi papá Carlos, el trailero, te lo manda. En algo te ha de servir. Ella, dándose la vuelta, ni siquiera se despidió, pues ahí cerca estaba la superiora enojona. El joven campesino, mientras se probaba aquellos pantalones gigantes para su edad, se preguntaba: ¿qué le costaba al señor de la tienda comprar un pantalón nuevo y de mi tamaño? Tomando aquella ropa gigante y de segunda mano, la aventó al basurero público, asegurándose de que nadie lo descubriera. Y es que no todo lo de segunda mano les queda bien a los pobres.